e intentar explicarlo en términos de cómo está estructurado, cómo se define un modelo de negocio, qué financiación tiene y, sobre todo, cómo genera impacto, ¿no? Que es realmente a lo que queremos llegar. Por lo tanto, voy a intentar explicar, trasladar nuestro claim, nuestro eslogan, ¿no? El Inspiring Business, ¿no? Es decir, esa capacidad de identificar, desarrollar oportunidades de negocio, que es el eje vertebrador de lo que sería la actuación de Tecnalia. Para ello voy a hacer una especie de recorrido básico sobre quiénes somos en términos de visión, de estructura, algunas cifras significativas sobre nuestra actividad y, sobre todo, en la parte final, yo creo que lo más importante y donde todo el mundo se siente más cómodo es hablando de ejemplos, casos, proyectos. Y aquí sí que he intentado que sean desde una perspectiva multisectorial y multitecnológica. Hablaremos de construcción, de energía, de industria, de transporte, de salud, etcétera, ¿no? Para intentar dar un abanico de cómo estamos abordando el desarrollo tecnológico para estos sectores. Bien, ¿quiénes somos? Y aquí me gusta explicar, lo he hecho más de una vez, qué somos y qué no somos, ¿eh? Porque hay veces que un centro de investigación pues, puede generar cierto punto de confusión, ¿no? Somos un centro de investigación aplicada, es decir, no hacemos investigación básica. La investigación fundamental, lo que sería la ciencia básica, principalmente se incuba, se desarrolla en las universidades, en algunos centros especializados. Nosotros estamos, digamos, en la parte superior del desarrollo tecnológico, lo que llamaríamos la investigación aplicada, y muy cercana a lo que puede ser el impacto en el mercado de ese desarrollo tecnológico. Y ese matiz lo quiero recalcar porque lo que vamos a ver a continuación pretende ser, digamos, las metodologías, las estrategias que estamos abordando para ser capaces de hacer desarrollo tecnológico en redes abiertas, absolutamente abiertas, que también lo explicaré, para ser capaces de dar respuesta desde el nivel más básico de la investigación al impacto en el mercado de lo que realmente queremos desarrollar. En ese sentido, nuestra visión es muy básica, muy directa. Hemos analizado mucho cómo poder sintetizarlo. Es transformar tecnología en Producto Interior Bruto, es decir, que se pueda hablar con datos de empleo que hemos generado, de nuevo negocio que hemos generado, de capacidad de diversificación que hemos ayudado a emprender en las empresas, siempre de base tecnológica. Es decir, no abordamos proyectos o iniciativas que no tengan unos fundamentos tecnológicos relevantes, porque, lógicamente, es el tipo de actividad en el cual nosotros estamos especializados. Luego, a continuación, voy a intentar explicarlo con ejemplos para que se entienda mejor. En ese sentido, al hablar de tecnología y, sobre todo, de desarrollo multisector, multitecnología, parece que no, pero el tamaño importa. El tamaño importa, es decir, la capacidad de tener masa crítica, tanto en términos de investigadores como de despliegue territorial, que vamos a ver a continuación, pues es fundamental. Es decir, este tipo de aproximaciones tan ambiciosas, tan retadoras, pues necesitan de un grupo cualificado con diferentes perfiles, tanto de tecnólogos como de expertos administrativos, abogados, expertos en propiedad industrial, etcétera. Y actualmente, en ese sentido, contamos, yo creo, con un equipo importante. Luego veremos el posicionamiento a nivel nacional e internacional de 1.400 personas, con una paridad muy interesante en términos de lo que es la media de edad, es decir, una media muy en mitad de curva de desarrollo profesional, es decir, un equipo muy fuerte, muy motivado, con 20, 25 años por delante de desarrollo, y otro aspecto fundamental para nosotros, los doctorados. Es decir, realmente la excelencia tecnológica hay que incubarla, hay que trabajarla. Eso es un pilar fundamental de un centro de investigación y, en ese sentido, lo medimos, lo analizamos, lo apoyamos al máximo, ¿no? Pero otro aspecto fundamental que sí me gustaría en un minuto hacer una mención es la financiación. La financiación de un centro de investigación, de una actividad de investigación, es compleja. No es la financiación convencional de una actividad productiva o de un servicio, y en ese sentido nosotros articulamos un mix con tres tipologías de financiación, y además esas financiaciones están muy relacionadas con el ciclo de vida de desarrollo tecnológico que he explicado al principio. Es decir, hay una financiación pública no competitiva, que es lo que estaría en ese ámbito del 14-15%, es decir, es lo que se llama financiación basal para el desarrollo tecnológico. A partir de ahí entra lo que sería la financiación pública competitiva, es decir, es donde se compite con otros centros de investigación nacionales e internacionales. Ya estaríamos en puertas de un desarrollo tecnológico cercano al mercado. Y el tercer nivel es lo que llamamos proyectos bajo contrato, financiación directamente con empresas, es decir, lo que sería ya llevar esa tecnología
al mercado. En una organización como la nuestra, con este volumen de actividad y con este tipo de aproximación, es fundamental manejar perfectamente este mix, porque los tres hacen falta y lo que sí tenemos claro como directriz es que el principal siempre tiene que ser el tercero, es decir, la capacidad de generar proyectos, actividades con empresas, para lo cual los otros dos subniveles son también fundamentales. Es decir, la relación entre la estrategia y la financiación en una organización como la nuestra, con esta masa crítica y esta complejidad, es un aspecto importante y quería trasladarlo al menos en una breve mención. Bien, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y ya vamos a empezar a entrar un poco más en contenido y el cómo lo hacemos, ¿no? Básicamente, estamos hablando de ese mensaje, ¿no? Cómo desarrollar tecnología, es decir, cómo incubarla, cómo relacionarnos con polos de conocimiento que pueda haber a nivel nacional e internacional y, sobre todo, cómo llevarla al mercado y cuáles son las fórmulas más adecuadas para llevarlo al mercado. Fruto de lo cual, en ese sentido, ha habido un ejercicio importante, y aquí sí quiero pararme porque este es casi el punto de inflexión de todo lo que vamos a ver, tanto por delante como por detrás, ¿no? Es decir, cómo trabaja un centro de investigación de desarrollo tecnológico, en este caso como Tecnalia. Y voy a empezar por el centro, que es el proyecto. El proyecto es entender exactamente cuál es la necesidad de una empresa, de una institución, tener un diálogo fluido para saber si es una necesidad de diversificación, de desarrollo de una nueva tecnología, un problema de competitividad. Es decir, entender exactamente cuál es la necesidad de esa contraparte con la que estamos manteniendo un diálogo y, en función de eso, articular cuál es la respuesta más adecuada. La respuesta más adecuada, que nosotros la tenemos estructurada en tres tipologías o tres modelos de negocio que, como se puede ver en la imagen, además, están solapados. Es decir, no son absolutamente estancos, sino que pueden convivir entre ellos e incluso cada vez más estamos trabajando los tres modelos con las mismas empresas. Es decir, una empresa puede llegar a interactuar con una organización como la nuestra en tres modelos de negocio. Lo que vamos a ver a continuación es el desarrollo de esos modelos de negocio. Es decir, ¿qué son los proyectos de I+D+I? Entenderlos, cómo están estructurados y, sobre todo, reflejarlo con ejemplos. ¿Qué son los servicios tecnológicos avanzados? Y luego, lo que sería todo el planteamiento de oportunidades de inversión, que va a ser la parte final de mi presentación, que es realmente a donde quería llegar, ¿no? Esa capacidad de generar ese impacto en la industria y en la sociedad en general. Pero la clave, y lo quiero recalcar, es entender, es decir, dialogar y cambiar el chip por completo del modelo antiguo de yo sé de, conozco de... No. Entendamos bien cuál es la necesidad y, en función de eso, construimos la respuesta más adecuada, que puede ser de un modo u otro. Y para eso, lógicamente, hay que estar preparados porque, como todos entenderemos, las problemáticas son tremendamente diferentes según qué caso y según qué necesidad. Bien, primera clave para abordar. Ya voy a entrar en el cómo. Apertura absoluta. Creo que somos una organización, y lo intentamos potenciar, absolutamente abierta. En ese sentido, abierta en colaboraciones de desarrollo, de comercialización, de partenariado, de crear cátedras con universidades, etcétera, etcétera. Es decir, intentamos trabajar en redes de conocimiento que pueden estar a 1 kilómetro o a 10.000 kilómetros. Intentamos ser una organización abierta. Es decir, los viejos sistemas de genero conocimiento, lo protejo, lo comercializo, creemos que ya están caducos. Y, en ese sentido, hay que trabajar en redes casi neuronales, ¿no?, donde el conocimiento puede estar en un lado, se comercializa en otro, se protege en otro, etcétera. Por lo tanto, el concepto Open Innovation para nosotros es fundamental, ¿no? Y, en ese sentido, voy a hacer ahora un pequeño recorrido geográfico, también para dar otra perspectiva de cómo abordar este tipo de actuaciones. Nosotros, como cabecera, la tenemos en el País Vasco, tenemos delegaciones y, digamos, equipos distribuidos a nivel nacional. Y lo que sí me gustaría recalcar es quizás dar otra perspectiva, ¿no?, complementaria, que es lo que es el posicionamiento internacional, ¿no? En el posicionamiento internacional, lo que es fundamental son lo que llamaríamos anillos concéntricos, es decir, las redes de relaciones con las principales instituciones, agentes internacionales, que ahora lo explicaré en mayor detalle y con algunas cifras y algunos ejemplos al respecto. Y donde sí me gustaría quizás hacer una mención especial es ¿y cómo se aborda? ¿Cómo se puede abordar un proyecto de desarrollo tecnológico en cualquier punto del planeta y en cualquier momento del desarrollo tecnológico? Es decir, en una fase de incubación, en una comercialización, etcétera, ¿no? En ese sentido, hemos establecido un esquema estructurado en 4
modalidades, ¿no? Cuatro tipologías de aproximación, ¿no? Tenemos estructuras permanentes, es decir, equipos propios, Tecnalia México, Tecnalia Colombia, Tecnalia Francia, etcétera, donde tenemos personal propio y unas infraestructuras propias, pero luego tenemos otras fórmulas que son complementarias, como los centros de innovación compartidos, es decir, centros de innovación que se generan en países concretos y nosotros hacemos, digamos, el parenting, el acompañamiento a lo que sería propiamente la articulación de ese centro, en términos de modelo, en términos de estructura, de gobernanza, de líneas tecnológicas, etcétera, ¿no? Y eso se complementa con otros dos subniveles, que son las alianzas y lo que serían las redes comerciales, es decir, alianzas en el sentido que son partners establecidos y sostenidos en el tiempo con los cuales hay relaciones, y redes comerciales que básicamente lo que tienen es una actividad propiamente de posicionamiento y penetración. Con estos cuatro mecanismos y con el despliegue nacional e internacional que tenemos, creemos que esa red neuronal que decía antes la tenemos bastante distribuida, es decir, que podemos estar, digamos, identificando y desarrollando oportunidades en cualquier punto y en cualquier momento de ese ciclo, que luego lo veremos con los ejemplos concretos. Para entenderlo ya de una forma más de generación de conocimiento y cómo se plantea y se transfiere el conocimiento, hay un aspecto que es fundamental, absolutamente fundamental en una organización como la nuestra, y es la participación en el Programa Europeo de Investigación, todo lo que es el antiguo séptimo programa marco, el actual Horizonte 2020, y eso es, como se suele decir, obligatorio. Es decir, si queremos realmente tener un posicionamiento internacional que pueda dar respuesta a las diferentes necesidades, hay que ser alguien y hay que tener capacidad tanto de desarrollar, pero de influir incluso en lo que serían las estrategias y las políticas de esos programas de investigación, ¿no? Por dar algunos datos significativos, que supongo que muchos ya son conocidos, pero al menos me voy a parar en algunos de ellos, hay 32.000 organizaciones de diferente tamaño, de diferente tipología en Europa, abordando, digamos, iniciativas en términos de investigación, desarrollo o lo que puede ser incluso transferencia tecnológica, ¿no? En ese sentido, nosotros como organización estamos en la posición 23 global de toda Europa, seríamos la primera a nivel nacional, y aquí hay algunos de los datos de las últimas convocatorias y sobre todo en tres medibles que solemos identificar, ¿no? El número de proyectos, la capacidad de participar prácticamente en 400 proyectos. Otro aspecto fundamental, igual que antes hablaba de doctorados, es el liderazgo, tener capacidad de liderar proyectos. Marcamos siempre un objetivo que no sea inferior al 20%, es decir, 1 de cada 5 proyectos tenemos que estar liderándolo. Y luego la movilización económica que ello supone, es decir, esa movilización tanto directa como indirecta, lo que sería el volumen propiamente de ingresos de actividad, tanto directamente como organización y a través de las empresas con las cuales participamos, ¿no? Y entrando ya en un calendario más cercano, el propio Horizonte 2020, que es el nuevo ciclo, digamos, del programa de investigación que entiendo todos conocéis. En ese sentido ya hay unas primeras cifras importantes de cuál es el posicionamiento y sobre todo van consolidando las tendencias que íbamos abordando. Es decir, estar en esta liga, digamos, y en este tipo de desarrollo y posicionamiento es fundamental para poder atender las expectativas que vamos a ver a continuación. Volviendo al esquema que decía antes de esa triple vía de financiación, estaríamos hablando de la segunda, la financiación pública competitiva, donde se compite, digamos, de tú a tú con organizaciones francesas, alemanas, etcétera, pero que al mismo tiempo se puede colaborar con ellas en función de la tipología de proyecto. Bien, y ahora voy a hacer ya un recorrido en la parte final de la exposición de ejemplos de casos para intentar traducir todo esto en lo que serían propiamente actividades. Y precisamente, y además pensando cómo plantearlo, creo que lo que quizás más puede aportar a esta mesa es lo que llamamos multisectorialidad y multitecnología, es decir, cómo penetrar, digamos, en diferentes sectores, la energía, la construcción, la industria, etcétera, pero también desde diferentes aproximaciones, la fabricación, los temas de las tecnologías de información, los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, en términos de estrategia y para dar respuesta a esas necesidades, lo tenemos vertebrado en lo que llamamos los drivers, ¿no? Es decir, los principales retos o ámbitos en los cuales se está movilizando toda la actividad a nivel internacional, ¿no? Que son la salud y el envejecimiento, toda la parte de la hiperconectividad que se ha explicado muy bien en la parte inicial, por lo tanto, ahí apenas voy a extenderme, la energía baja en carbono, los temas de cambio climático, la fabricación, los entornos urbanos. Eso serían, digamos, las capas nivel 1
de drivers, tendencias, etcétera. ¿Vale? ¿Y cómo se llega a eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las necesidades y respuestas que se dan en ese sentido? Pues voy a intentar hacer un flash, una especie de flash rápido de algunos ejemplos de casos que estamos abordando en los diferentes ámbitos, ¿no? Estamos trabajando, y antes de que entren los casos concretos, en lo que llamamos el concepto cadena de valor completa. Es decir, podemos estar con un fabricante de automoción, con el proveedor Tier 1, con el Tier 2, con el proveedor de equipamiento, con el proveedor de material. Y lo mismo si nos vamos a otro sector, como las utilities, o lo mismo si vamos al sector de la salud, etcétera. Es decir, entender bien las claves de esa cadena de valor de cada uno de los sectores y, en función de eso, dar la respuesta más adecuada a través de los equipos. Si entramos ya en concreto en la fabricación avanzada se ha mencionado mucho en la primera parte de la reunión. Nosotros tenemos una estrategia específica y yo creo bastante intensa en el ámbito de la fabricación, en el 4.0, y aquí mencionar tres mensajes, ¿no? Tres mensajes con algunas de las líneas de trabajo, ¿no? De las muchas, porque aquí tenemos un equipo muy importante trabajando en este ámbito. Por un lado, todo lo que es el entorno de fabricación avanzada, es decir, cómo van a ser esas fábricas del futuro en términos de interacción hombre-máquina, la información que se nos ha explicado en la primera parte de la reunión, y sobre todo la optimización de los materiales, la eficiencia energética, etcétera, ¿no? Todo lo que es esa evolución, tanto tecnológica como de modo de funcionamiento, lo estamos abordando con un equipo especializado. En la segunda imagen podemos ver cómo todo eso está afectando y transformando por completo los procesos de fabricación, que antes eran casi secuenciales, una máquina para cada cosa. Todo eso se está redefiniendo por completo, y una misma máquina puede aditivar, puede cortar, puede soldar y puede terminar de pulir y sacar una pieza que de otra manera, o hace 5 años, igual había que hacerla con 4 centros de operación diferentes, ¿no? Y para terminar esta parte, invitarles, y si me permiten, hago una invitación a toda la mesa, de que tenemos un stand muy importante en la Bienal de Máquina Herramienta que se está celebrando esta semana en Bilbao. Si alguien está interesado, nos encantaría que nos acompañen, porque lo que hemos hecho es precisamente un stand específico de toda la aproximación Industria 4.0 que estamos abordando desde Tecnalia. Siguiendo con los otros ámbitos, como puede ser el tema de la movilidad, el transporte, etcétera, que también se ha mencionado anteriormente. Un ejemplo, solo por dar un ejemplo, todo el tema de la movilidad autónoma que tanto se está hablando y tantas dudas genera, etcétera, está ahí, está ya entrando, y estamos ya realmente ejecutando proyectos de demostración a escala real, con condiciones reales, etcétera, en los cuales, digamos, consorcios internacionales están abordando ya cómo puede ser esa movilidad autónoma y cómo nos va a afectar a futuro. Moviéndonos un poco a otro de los drivers, de los ámbitos, todo el tema relacionado con la energía baja en carbono, aquí sí que hay otro volumen tremendo de innovación, de revolución, incluso de formas de proceder, ¿no? Voy a pararme en un par de casos como Nautilus. Nautilus es la respuesta a una necesidad técnica que tiene la implantación de energía offshore, energía del viento, en plataformas de alta profundidad. Es decir, uno de los problemas es los amarres, las estructuras, y para ello se ha creado un grupo de trabajo, un grupo que además ha puesto dinero y ha invertido, en el cual empresas y organizaciones que de otra manera no hubiesen llegado a converger, abordan y crean una empresa específica para hacer las plataformas. Y aquí hay lo mismo, un especialista en cadenas de amarre que un especialista en estructuras navales, especialistas en materiales, es decir, cómo confluir diferentes profesionales y perfiles que de otra manera no hubiesen trabajado juntos. Y algo similar nos ha pasado con Iberdrola, en el caso de Oceantec. Es todo dentro de la estrategia que tiene de penetración en nuevas fuentes de energía renovables, cómo abordar la energía de las olas a través de una serie de dispositivos, etcétera, que se ha materializado en la creación de empresas. En estos casos estamos hablando ya de empresas concretas con producto comercializando. Siguiendo el recorrido en términos de salud y envejecimiento, estamos hablando de diferentes aproximaciones también muy tecnológicas. Por ejemplo, la parte superior es cómo los equipos transversales de conocimiento de electrónica, movilidad, sensórica,
pueden aplicar varias verticales, como puede ser la vertical de la salud o la vertical de la industria. En este caso, cómo desarrollar dispositivos para la rehabilitación de pacientes que tienen ictus, es decir, pacientes que tienen problemas de movilidad, cómo hacer una especie de training para que puedan ir recuperando esa movilidad a través de este tipo de dispositivos. O dispositivos de inmovilización flexibles, es decir, que con sistemas de vacío permiten hacer una estructura flexible y convertirla en una estructura rígida, o temas de terapia lumbar, sensórica, etcétera, que son fundamentales en el ámbito de la salud. En la parte digital e hiperconectada se ha hablado en mucho detalle en la parte anterior, pero sí quizás al menos algunos mensajes, temas relacionados con todo lo que es la información, movilidad, etcétera. Los entornos digitales, la ciberseguridad, son también, lógicamente, ámbitos muy importantes. Y para eso, ya viéndolo también con algunos ejemplos, no solo hacemos el desarrollo tecnológico, sino trabajamos con instituciones y gobiernos, incluso definiendo políticas. Este es un caso real, es un proyecto, un superproyecto que desarrollamos en el 2014 en Colombia para definir todo lo que sería su estrategia, su política en el ámbito de la electrónica y de las telecomunicaciones directamente con el Ministerio de las TICs de Colombia, ¿no? Es decir, fue un concurso internacional en el cual hubo que competir con otras organizaciones internacionales para poder trabajar directamente con el Gobierno a la hora de definir estas políticas y estas estrategias. En la parte final, varias menciones en el ámbito de lo que sería el entorno urbano, todo el tema de los entornos sostenibles, la información del usuario, etcétera, que también lo hemos visto, y sobre todo las grandes intervenciones, las regeneraciones urbanas. Aquí en la parte inferior de la derecha tenemos un laboratorio escala 1:1, es decir, un edificio que es como un mecano, que está absolutamente sensorizado y donde un proveedor de ventanas o un proveedor de paneles puede traer sus componentes, tenerlos 6 meses, ensayarlos en condiciones climáticas externas, volver a hacer un análisis, etcétera. Es decir, tener realmente infraestructuras tecnológicas para poder hacer ensayos en escala representativa de condiciones reales, ¿no? Y, de nuevo, otro ejemplo, por ilustrarlo con ejemplos, Novatec. Novatec es un centro tecnológico que está aquí en Francia, está en Anglet, y donde lo que hemos hecho es todo el acompañamiento desde el punto de vista de gobernanza, de modelo de negocio, de líneas tecnológicas y, sobre todo, de posicionamiento de ese nuevo centro en redes internacionales para que sea ya un centro directamente de innovación que trabaje en colaboración con otras organizaciones. Finalmente, los temas relacionados con cambio climático, escasez de recursos, sobre todo aquí se está trabajando todo el tema del ciclo del agua, los temas relacionados con la escasez de alimentos, y sobre todo la optimización y los bioprocesos y nuevas funcionalidades de esos alimentos. Y ya voy terminando, es decir, después de haber recorrido esta parte más del círculo que decíamos de investigación y desarrollo, voy a hacer un par de menciones a la parte de servicios tecnológicos y a la parte de creación de empresas. Servicios tecnológicos, en términos de actividad, es una unidad de negocio, es un equipo específico que está estructurado en varias verticales, es decir, los servicios para la construcción, para la energía, la salud, los materiales y la sostenibilidad, y lo que sería equivalente a, digamos, equipos avanzados que pueden actuar como certificación de tercera parte, como apoyo a la validación de un nuevo producto, como, digamos, proveedores de apoyo en la valorización y comercialización de nuevos lanzamientos, es decir, lo que es el acompañamiento al desarrollo o directamente trabajando con empresas en función de una necesidad concreta, ¿no? Y terminando este bloque, ya voy a entrar en la parte final, sí me gustaría hacer una breve mención a un proyecto, también, de nuevo un ejemplo, que es ELA Network. ELA Network es la principal red de colaboración Europa-Latinoamérica en la identificación y desarrollo de oportunidades de base tecnológica. Este es un macroprograma, es un programa de cerca de 5 millones de euros que lideramos desde Tecnalia y donde lo que hacemos es articular en un consorcio bilateral Europa-Latinoamérica, con los países que se pueden ver ahí en el esquema, todo lo que sería la identificación de oportunidades cruzadas en los dos sentidos y, sobre todo, cómo acompañar a esas oportunidades para que terminen materializándose. Yo creo que es un tema importante porque uno de los problemas que se está dando en este tipo de relaciones es qué tipo de mecanismos pueden ayudar al desarrollo de este tipo de oportunidades. Y ya termino en la parte de Ventures, lo que sería la protección y comercialización de la tecnología que
para nosotros es fundamental en estos esquemas que indicaba, ¿no? Es decir, ya cómo creamos esas nuevas actividades, qué dinámicas implantamos y, sobre todo, el famoso Valle de la Muerte, ¿no? Cómo ayudamos a que de esas ideas, esas necesidades identificadas podamos dar respuesta, ¿no? Este es un tema que hemos reflexionado mucho sobre ello, hemos analizado modelos internacionales con dos referentes principalmente, que son Israel y Estados Unidos, para implantar equipos ad hoc, es decir, equipos especializados, con un CIF, incluso con una entidad propia, que es Tecnalia Ventures, que permite trabajar en ese sentido. Y por poner algún ejemplo, que ahora vamos a verlo, en términos de funcionamiento, este equipo es el que forma parte de nuestro panel interno para hacer la identificación y evaluación de las líneas tecnológicas. Es decir, no se desarrolla una línea tecnológica en Tecnalia que no haya pasado antes por el análisis y la aprobación de nuestros compañeros de la parte de valorización de la tecnología, cosa que es una auténtica revolución respecto al funcionamiento convencional de un centro en el cual el investigador sigue adelante, incluso si no tiene una referencia clara de cómo comercializar ese desarrollo. Aquí no, aquí es justo al revés. No se desarrolla una tecnología si no hay, digamos, la perspectiva y la aproximación que da el equipo especializado en protección y valorización de la tecnología. Algunos datos, y ya termino, del volumen que se ha generado, tanto en términos de actividad como en términos de ingresos, es decir, estamos hablando ya de un recorrido. Y ya para terminar con unos mensajes, hemos creado un grupo de trabajo, un club, digamos, que está abierto a aquellas empresas que estén interesadas en este tipo de iniciativas para que puedan desarrollarlas. Es decir, si alguien está interesado en participar en una mesa donde se trabajan y se desarrollan oportunidades, ya lo tenemos articulado. Ahí hay algunas de las cifras más significativas. Casos concretos de empresas que hemos, digamos, puesto en marcha y que ya están operativas en el mercado, como decía antes, multisector, multitecnología, y termino con una de ellas. Simplemente podía haber cogido alguna otra, pero con una de ellas un poco porque ilustra todo lo que hemos dicho. Tuvo un desarrollo tecnológico en la organización, han entrado unos inversores privados, tanto empresariales como de capital, y la empresa está en el mercado y ya está, digamos, comercializando producto y en fase de crecimiento. Por lo tanto, y como mensaje, para terminar, no solo pretendemos imaginar el futuro, sino lo que queremos es crearlo. Y ese es un poco el hilo conductor que quería trasladar desde el punto de vista de Tecnalia, de cómo identificamos esas oportunidades y cómo las llevamos para transformar la tecnología en conocimiento. Muchas gracias.